¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a los encuentros digitales que organiza el grupo multimedia de comunicación La Cerca. Como ya saben, por el plató de La Cerca están pasando estos días los diferentes candidatos, tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, por los distintos grupos políticos aquí de Albacete. Y hoy es el turno de centrarnos concretamente en las elecciones generales del próximo 28 de abril y por ello recibimos al cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el grupo Unidas Podemos en Albacete, Francisco José Casamayor Santiago. Bienvenido. Muchas gracias. Ya sé que me has dicho que Fran, mejor, pero bueno, una vez ya presentado... A ver, es mi nombre, ¿eh? Es Frank, claro, obviamente. Voy a hacer una pequeña presentación tuya. Vale. Y ya comenzamos un poquito a hablar sobre el programa, el proyecto de Podemos para estas elecciones. Francisco José Casamayor Santiago, albaceteño, concretamente natural de La Roda, ¿verdad? Graduado en Ciencias Políticas y máster en Economía Internacional y Desarrollo. Forma parte de Podemos desde el año 14, prácticamente desde su fundación, y ha desempeñado en este partido funciones en el equipo de organización territorial y extensión territorial, actualmente es secretario de organización adjunto de Podemos y es la primera vez que concurre a unas elecciones como candidato, haciéndolo en estos comicios como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por parte de Unidas Podemos en Albacete. ¿Todo correcto? Todo correcto. Todo correcto. Bueno, pues lo primero que me gustaría saber, Fran, es cómo afronta esta nueva etapa política como candidato y cómo decide dar el paso en la política ya de esta que se intenta solucionar los problemas de los ciudadanos. Bueno, pues el nacimiento de Podemos a mí me pilló en una etapa de estudio en la Universidad Complutense en las políticas y di el paso. Es decir, es verdad que llevaba militando tiempo ahí, en el movimiento estudiantil, en todo lo que era el tejido asociativo de la facultad, y una vez que nace Podemos, como nace en torno a algunos profesores y amigos que dieron un paso adelante, pues mucha gente nos sumamos, ¿no? Y a partir de ahí pues fuimos construyendo el partido y este proyecto ciudadano por todo el país. Y bueno, pues viene ahora esta etapa por delante, la de la posibilidad de poder, bueno, revalidar nuestro escaño de Unidas Podemos en el Congreso. Y para mí pues me lo tomo con mucho orgullo y con mucha ilusión. O sea, para mí es mucha ilusión llevar las demandas de la gente de mi tierra al Congreso de los Diputados y que las problemáticas y las demandas de la ciudadanía de Albacete estén en el orden del día del Congreso. Hace unas semanas se presentaba esta candidatura de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, tanto para el Senado como para el Congreso en Albacete. ¿Con qué objetivo concurre esta candidatura y qué valor le aporta pues a Unidas Podemos contar también con Podemos, Izquierda Unida y ECU en este caso? Yo creo que hay que celebrar que en Albacete hemos sido capaces de llegar a un acuerdo amplio, donde nos hemos entendido fuerzas políticas hermanas que compartimos un modelo de país bastante parecido, ¿no? Y eso yo lo estoy celebrando mucho porque tengo un gran equipo de campaña donde todo el mundo se está implicando mucho, de todas las organizaciones, de Izquierda Unida, de Podemos, de ECU. Y es una candidatura plural, diversa, que compartimos lo esencial y lo fundamental y nadie entendería que fuéramos por separado. Es más, esa confluencia la hemos llevado hasta la escala municipal y aquí en Albacete también podremos concurrir en una candidatura conjunta al Ayuntamiento de Albacete. Yo en ese sentido estoy muy contento y la presentación de la candidatura pues todo el mundo la tomamos igual, con lo que te decía antes, con la necesidad de dejarnos la piel hasta el día 26 que se cierra la campaña electoral, dejarnos la piel para revalidar el escaño, porque lo tenemos en la punta de los dedos y creo que precisamente la ciudadanía de Albacete tiene que saber que su voto vale mucho. Es decir, que en estas elecciones el voto de la ciudadanía de Albacete vale mucho porque del 20D al 26J ya pasamos de quitarle un voto al bloque de la derecha para dárnoslo a nosotros, perdiendo los ciudadanos, y eso tiene que seguir siendo así. Por lo tanto, eso solamente cabe con una opción que es Unidas Podemos para garantizar una mayoría de progreso en este país. A partir del día de la presentación de la candidatura de Unidas Podemos, los hemos visto en reuniones con diferentes colectivos, sí, pues también de Albacete, precisamente. ¿Qué es lo que les transmiten? ¿Cuáles son las demandas que les están haciendo llegar? Estamos haciendo una campaña, pronto empezaremos más por decirlo así, la campaña territorial, ¿no? Que va a ser más con la militancia, con la gente que levanta este proyecto político, tanto de Izquierda Unida, de Podemos, de ECU, por toda la provincia, pero hasta ahora también estamos haciendo un buen trabajo y estoy muy contento de haber visitado, haber contactado y visitado un montón de colectivos que nos están, pues diciendo básicamente desde sindicatos que nos están comentando cómo está la situación económica de la provincia, qué necesidades tiene la provincia, a cosas muy concretas y que me parecen
bueno, que es necesario que estén en la agenda pública y en la agenda política nacional. Por ejemplo, hace poco veíamos a los afectados por Idental, ¿no? Por los servicios dentales. Bueno, pues eso en gran parte ocurre porque los servicios bucodentales no están incluidos dentro del Sistema Nacional de Salud, que es una propuesta que lleva Unidas Podemos. Y nos contaban cómo mucha gente se ha quedado colgado de esos servicios que contrató para, bueno, pues para algo tan básico como la salud de la boca, que además es el principal vía de, bueno, de entrada de infecciones y de problemas de salud. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo de cómo nos contaban, bueno, lo terrible de esa situación. También vimos a la gente de la Marea Verde, nos comentó la situación de precariedad que dejó la educación pública Cospedal. Es tremendo el drama de los recortes, cómo sigue en el imaginario colectivo de Castilla-La Mancha, y en Albacete la Marea Verde nos decía, y también nos decía la insuficiencia de que se han hecho cosas, de que se han ido mejorando, pero que aún falta muchísimo por hacer. Me decían que todavía tenían dificultades para encender la calefacción en los institutos, y me llamaba muchísimo la atención, y bueno, y es como, bueno, no vale simplemente con hacer gestos, sino que de verdad tenemos que tener un proyecto político de país y tenemos que llevarlo hasta el final, y los recursos públicos tienen que ir destinados a servicios públicos para la mayoría sociales de este país, y eso creo que la única garantía de llevarlo a cabo es Podemos. Y por último acabo con esta, y hoy hemos visitado a UGT también, a la Comisión UGT, pero también a un colectivo que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y de provincia. Me ha gustado mucho verme con ellas, me han comentado las dificultades que tienen también para levantar proyectos autónomos, proyectos empresariales autónomos por bueno, los impuestos que pagan, el alquiler que pagan, la luz que pagan, y bueno, les he planteado también el proyecto político que tenemos también para los autónomos, y que tienen que contribuir en función del rendimiento que tengan, y también, bueno, pues les he dicho que son unas valientes porque mujeres han dado un paso adelante para levantar un proyecto empresarial. Y han tenido que muchos, como me decía una muchacha allí, me decía, yo he tenido que, por tirar adelante, he tenido que bueno, deshacer la idea de poder tener hijos, ¿no? Eso es brutal. O sea, eso significa que no hay unos servicios públicos de calidad que te pueda dar cobertura para poder, si quieres ser madre, poder ser madre, ¿no? Esas cosas tenemos que afrontarlas, y creo que Podemos tener un proyecto político de país que tiene eso en el centro. ¿Qué hay de la autovía tan demandada desde hace muchísimos años como es la A32 entre Albacete y Linares? Creo que es una cosa que, bueno, al menos estamos diciendo todos que queremos ponerla en marcha. Yo creo que es una cosa que tenemos que llevarla adelante, está paralizada, tenemos que ponerla en marcha porque nos une con el sur, y Albacete además ocupa una posición geográfica que nos puede permitir ser una parte fundamental del desarrollo social y económico de este país, de un plan de desarrollo social y económico en este país que sea un enclave estratégico. Un enclave estratégico tanto por una cuestión geográfica, porque somos lo que, bueno, la provincia de Albacete relaciona al centro hace la conexión del centro con el litoral, y porque también tenemos cuestiones logísticas. Por ejemplo, me decían el tema del aeropuerto, de poder darle otro uso al aeropuerto, el tema de poder buscar fórmulas para enlazar con el corredor del Mediterráneo. Bueno, pues hay que analizar todas esas situaciones para que Albacete y la provincia de Albacete, y Albacete capital en concreto, sea un enclave estratégico en un proyecto de desarrollo nacional de este país. Unidas Podemos tiene algo planteado para que sea real ya efectiva esta autovía, o hay que estudiarlo de momento? Hay que estudiarlo, pero queremos ponerla en marcha. Obviamente, pues, como siempre, esta es una de las cuestiones que yo de las visitas que he hecho, de las cosas que se me han ido comentando, pues una de las cuestiones que tendremos que llevarla al Congreso de los Diputados cuando toque, y podemos tenerla en marcha porque es una competencia estatal, y si llegamos al gobierno, pues tendremos que tenerla en cuenta. Un problema muy grave que afecta también a Castilla-La Mancha en gran medida es el tema de los trasvases. El tema del agua está candente, hay mucha polémica en torno a este tema. El pasado martes se conocía un nuevo trasvase por parte del Gobierno central que autorizaba, pues, otro nuevo trasvase del Tajo Segura durante este mes de abril. ¿Qué opina Podemos sobre esta política? ¿Cuál es el planteamiento que propone Unidas Podemos? Nosotros somos el único partido que hemos dicho en todos los sitios lo mismo.
esto creo que solamente podemos decirlo nosotros y nosotras con mucha humildad, pero es verdad. Nosotros hemos dicho lo mismo en Aragón, que en Valencia, que en Murcia, que en Castilla-La Mancha. El agua es un recurso natural, es un bien común, es un bien público y tenemos que buscar fórmulas que nos permita afrontar una problemática real que existe, pero que no se trate de utilizar el agua como como una cuestión de enfrentamiento entre territorios. Y eso necesita de sentarnos y de buscar un plan que nos permita un desarrollo integral del agua y un desarrollo integral de esa problemática para que todo el mundo, de cierto modo, esté contento con esa cuestión. No puede ser que el agua sea una cuestión de conflicto entre territorios y de conflicto entre ciudadanos. Creo que este país ya está harto de que tengamos que dividirnos y que tengamos que afrontar las cosas separados. Creo que es un momento de diálogo, de entendimiento, de llegar a acuerdos, de salir juntos hacia adelante. Y yo creo que en eso tenemos que ir estudiando. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos que ver cómo buscar un uso del agua que sea transparente, que sea público, que sea eficiente. Y hay que buscar, hay que desarrollar las fórmulas para que todos los potenciales estratégicos de cada territorio con respecto al agua se sepan explotar. Y en eso hay que hacer un estudio en profundidad para saber cuál es el modelo que tenemos que poner en marcha. Pero nosotros en Podemos sí que lo hemos ido trabajando, nos han juntado los compañeros de las diferentes comunidades autónomas que les afecta el tema del agua y han sacado este compromiso. Y este compromiso tendríamos que llevarlo al Gobierno de España. Y el Gobierno de España tendría que plantearnos cómo afrontar el tema del agua de una vez por todas para que deje de ser un tema de división entre territorios. ¿Trasvases sí o trasvases no? El trasvase ha sido una herramienta que, por decirlo así, una herramienta que no ha dejado contento a las partes, no ha dejado contento a mucha gente y a muchos territorios y por lo tanto es un parche que tenemos que dejarlo atrás y tenemos que superar y tenemos que buscar otras fórmulas. Vamos a pasar a hablar de empleo, que es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, del país en general. Según los datos del Servicio Público de Empleo que conocíamos hace unos días, sigue habiendo más de 3 millones de desempleados en el país, más de 150.000 en Castilla-La Mancha y casi 35.000 en la provincia de Albacete. ¿Cómo pretende solucionar Unidas Podemos este gravísimo problema para ir poco a poco bajando esas cifras? Vale, a ver, este país tiene un problema serio, es que en este país durante este tiempo se ha pedido esfuerzos siempre a la misma gente, a la clase trabajadora, a la gente trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas, y no se ha apostado por un desarrollo de país que permita generar puestos de empleo estables y de calidad. Nosotros creemos que tenemos que partir de una cosa, y es que tenemos que acabar con una lacra que es tremenda en este país, que es la precariedad laboral. Creo que eso es uno de los elementos cruciales de nuestro programa, y acabar con la precariedad supone, por ejemplo, impedir que haya contratos temporales de más de 6 meses. En el momento que haya contrato temporal de más de 6 meses, tiene que pasar a ser indefinido. Acabar con el tema de las horas extras, que se paguen. Si son horas extras, se pagan como tal. Acabar con las subcontrataciones. Como es normal que hagan sus subcontrataciones para desarrollar actividades centrales en una empresa, ¿no? Bueno, sería para algunos servicios especializados necesarios. Tenemos que afrontar eso, y eso solamente pasa por derogar la reforma laboral. Derogar la reforma laboral y empezar a establecer, por ejemplo, y algunos cambios en la fiscalidad que nos permitan desarrollar servicios públicos de calidad y también generación de empleo, porque también por ahí se genera empleo. Y creo que en buena parte también tenemos que afrontar el tema de desarrollar un nuevo modelo productivo. Un nuevo modelo productivo que genere empleo y que sea un nuevo modelo productivo que sea de cuña ecológica. Es decir, este país necesita transitar hacia un modelo productivo mucho más ecológico, que es lo que nosotros hemos llamado el horizonte verde. Y eso nos podría generar muchísimos puestos de trabajo. Esos son los elementos centrales, es decir, el tema de los servicios públicos, afrontar el tema de los servicios públicos y acabar con la reforma laboral, y también el desarrollo de un modelo productivo diferente con huella ecológica. Ese horizonte verde del que hablaba, ¿en qué consiste un poco? Bueno, la creación de empleo a través de ese horizonte verde, pero ¿en qué consiste? Sí,
la inversión de energías renovables. Nosotros hemos dicho que vamos a abrir también una empresa pública de electricidad que pueda competir también con las principales eléctricas de este país privadas, que puede permitir bajar el precio de la luz para evitar, y de la calefacción para evitar la pobreza energética. Es decir, tenemos que plantearnos eso. Tenemos ingenieros y tenemos la mano de obra ya cualificada en este país para poder desarrollar ese modelo productivo. Lo que pasa es que tiene que haber una apuesta política por él. Por ejemplo, tiene que haber una apuesta política para, bueno, pues también para lo que nos están diciendo, ¿no? Tenemos que bajar los grados de contaminación, esos 2 grados hacia el 2040 tenemos que bajarlos, porque si no me recuerdo mal, ya decían que había 60.000 millones de personas que mueren por contaminación. Es decir, es una cosa que tenemos que afrontar sí o sí ya, y nosotros estamos trabajando en eso y se está haciendo un gran trabajo desde el equipo económico para que ese horizonte verde salga adelante. Y creo que, bueno, que en los próximos días también vamos a ir desarrollando nuevas propuestas en torno a esto. Seguimos hablando de empleo. En un futuro gobierno de Unidas Podemos, si se diera el caso, ¿qué pasaría con ese salario mínimo interprofesional? ¿Qué es lo que propone Podemos? Precisamente hoy hemos conocido, bueno, Pablo Casado decía que iba a bajarlo a 850 euros. Luego parece ser que se ha retractado de esas palabras. ¿Qué propone Podemos en este sentido? Bueno, nosotros nos dijeron que el salario mínimo no se podía subir y hemos demostrado que sí se podía. También nos dijeron que no se podía quitar a Rajoy y se podía. El salario mínimo no es una cuestión que también es una cuestión de necesidad, en términos de que en este país hay muchísima gente que no puede desarrollar un proyecto de vida digno y es necesario, para poder desarrollar un proyecto de vida digno, tener un mínimo de ingresos para poder, bueno, pues desarrollar una vida, es decir, desarrollar una familia, poder comprar las cosas que necesitas. O sea, eso es una cuestión que había que afrontar, pero además es que es una cuestión de económica también. Es decir, las políticas de austeridad y de recortes y de devaluación salarial se han demostrado ineficaces para salir de una situación en la que estábamos de crisis. Bueno, claro, se ha salido de la crisis ¿cómo? Cogiendo empleos y dividiéndolos en trocitos y generando precariedad laboral. Pues no, nosotros lo que decimos es que hay que subir el salario, porque si subes el salario tienes más capacidad de consumo y por lo tanto va a haber más consumo, va a subir la demanda y va a haber crecimiento económico y va a haber desarrollo y hay que redistribuir ese crecimiento. Creo que es una cuestión también de receta económica, ya no es una cuestión moral, que yo también creo que la gente tiene derecho a desarrollar un proyecto de vida digno, porque no es normal que se tenga que encadenar, bueno, pues se tenga que encadenar trabajos precarios uno con el otro. No es normal que no se pueda desarrollar, que no se pueda llegar a fin de mes, porque no llegas a pagar el alquiler, porque, o sea, hay algunas cosas que tenemos que afrontar y para empezar eso tiene que ser el salario mínimo. Nosotros le hemos subido 900 euros, y bueno, y ahora nuestro compromiso es llegar a lo que dice la Carta Social Europea, que es llegar al 60% del Producto Interior Bruto, que sería como 1.200 en 3 años, o al final de la legislatura. Pablo Casado dice que se lo va a bajar. Bueno, Pablo Casado le tendría que explicar a los españoles por qué quiere bajar el salario mínimo, cuando él es un político que cobra 5 o 6.000 euros. Obviamente a cualquier persona corriente le dices que le vas a bajar el salario mínimo mientras tú eres un político que cobra 5 o 6.000 euros, pues bueno, yo creo que no es muy coherente, tendría que explicarlo. Nosotros, desde Unidas Podemos, nosotros cobramos 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos. Y es así, y nos limitamos los salarios. Pero bueno, desde una posición de político en la cual vas a cobrar 5.000 y 6.000 euros, pues tendrías que explicar por qué le dices a la gente que no puede cobrar más de 9, bueno, que va a bajar de 900 euros a 800. Además, es la primera vez en la historia de la democracia que se bajaría el salario mínimo. Autónomos y empresarios son pues, fundamentales para la creación de puestos de trabajo. Para ellos, Unidas Podemos, ¿qué medidas propone pues para incentivar la creación de puestos de trabajo a los empresarios, a los autónomos? ¿Qué propuestas tiene? Pues una cosa muy sencilla, que es un proyecto de justicia fiscal. Es decir, no es justo y no es de sentido, no es normal que en este país quien pague los impuestos sean los pequeños autónomos y las pequeñas y medianas empresas. No es normal. Nosotros queremos, bueno, pues recuperar la recaudación que tenía el impuesto de sociedades en un tipo efectivo del 15% para grandes grupos empresariales y del 20% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
bajar el impuesto de sociedades a autónomos del 25 al 23% a aquellos que tienen unos rendimientos menores a 1 millón de euros, y luego pues afrontar el desarrollo integral de un país. Es decir, que nosotros creemos que si en buena parte los autónomos están pagando buena parte de los ingresos de este país, están aportando ellos, están sobre sus espaldas, está recayendo buena parte de los ingresos de este país, es porque realmente no hay una apuesta por un desarrollo industrial de país de verdad. Están concentradas en pequeños grupos empresariales que pagan muy poquitos impuestos a costa de que el resto de empresarios paguen muchos impuestos. Bueno, pues eso lo queremos cambiar. Queremos poner un impuesto a las grandes fortunas, que nos permitiría, bueno, pues recaudar en torno a 10.000 millones de euros al año. 10.000 millones de euros al año que se concentrarían en las 1.000 fortunas más grandes del país. Es decir, unas buenas cantidades de dinero, pero concentradas en muy poquitas grandes empresas. Y luego pues también tendríamos que buscar fórmulas para darle una mayor progresividad al IRPF. Es decir, eso también nos permitiría tener más recaudación. ¿Y ahí qué hay que llevar? Bueno, pues por ejemplo, para generar empleo y para tener líneas de crédito, pues hay una cosa muy sencilla, y es que Bankia es una empresa que la recuperamos todos, o sea, que la rescatamos todos y todas, la saneamos con dinero público y ahora la queremos privatizar. Pues no. Pues vamos a coger a Bankia, generemos una entidad de crédito pública que nos permite tener líneas de crédito para llevar a cabo proyectos empresariales, para que las familias también tengan acceso a hipotecas justas y al fin y al cabo para tener condiciones para poder desarrollar este país. Desde el anuncio de las elecciones y sobre todo esta semana se está hablando muchísimo de la despoblación y de esa España vacía. La España vacía afecta, entre otros muchos puntos del país, a Castilla-La Mancha, aquí Albacete también, muchísimo. En este sentido, desde Unidas Podemos se está pensando ya en cómo luchar contra la desaparición de nuestros pueblos. Nosotros hemos dicho básicamente 4 líneas clave, ¿no? Creo que hay que tener garantía de unos servicios mínimos, servicios públicos mínimos que te permitan no tener que desplazarte lejos de tu pueblo, de tu pequeña localidad para tener unos servicios sanitarios, servicios educativos básicos. Tenemos que hacer frente al tema de la comunicación entre carretera y tren en los pueblos para tener, bueno, conexión con la capital y también hacia afuera. Tenemos que afrontar el tema de la digitalización del medio rural, que es acabar con la brecha digital, ¿no? Y en cuarto lugar, buscar fórmulas para asentar negocios, asentar pequeñas y medianas empresas en los territorios para poder asentar población así. Esas son algunas de las líneas que nosotros estamos trabajando. Recupero un poco la idea antes de entidad de crédito pública. Eso también nos permitiría que la gente tenga servicios básicos de financieros, es decir, poder tener acceso a un cajero bancario, ¿no? Un cajero para sacar dinero. Hay sitios los pequeños municipios donde no pueden ir a un cajero. Bueno, pues eso se debe a que a algunos bancos no les sale rentable tener cajeros en esos municipios y por lo tanto la gente que vive en esos municipios son víctimas de la exclusividad bancaria. Bueno, pues eso también se podría afrontar y también garantizar que los servicios bancarios básicos estén al alcance de todo el mundo. Esas son así las 5 líneas que estamos trabajando en el tema de la despoblación, porque realmente hay un problema serio de despoblación y sobre todo la provincia, como has dicho, afecta mucho. ¿Alguna medida concreta para asentar puestos de trabajo, medidas para emprendimiento? Bueno, básicamente ver esto, ¿no? Habría que estudiarlo, estamos haciendo ese plan, pero serían esos 4 ejes trabajarlo. Sin duda, otro de los sectores más importantes de aquí de Castilla-La Mancha es el sector agrícola, el ganadero, que genera muchísimos puestos de trabajo, riqueza aquí en la región. Con respecto a la PAC, desde Unidas Podemos, y al respecto también de esa reforma que se ha planteado para este año 2019 en torno a la PAC, ¿qué piensa? ¿Cuál es la PAC que propone Unidas Podemos? Pues es un tema que nos tenemos que reunir también con la gente de agrícola, es un tema que tenemos pendiente en la agenda, reunirnos también con ellos, pero tendremos que hablarlo también con ellos. Yo creo que tenemos que afrontar el tema de la PAC como una cuestión más
como más igualitaria, ¿no? Es decir, no es justo que la PAC se concentre en grandes parcelas, ¿no? En grandes propietarios de campos. Eso tendríamos que verlo y tendríamos que estudiarlo. Realmente no tenemos una línea trabajada con esto, tenemos que trabajarla con el sector agrícola y tendríamos que verlo, pero básicamente creo que sería una política bastante desigual, o sea, que está siendo muy desigual en términos de ayudas. Y bueno, pues habría que verlo con ellos y estudiarlo conjuntamente. Con los agricultores y ganaderos. Muy sí, bien. agricultores y ganaderos. La vivienda social, otro de los grandes problemas que afecta a España también. Aquí en Albacete, precisamente, colectivos que pasan por aquí demandan, reclaman a los partidos políticos la creación de vivienda pública, vivienda social. En España no se crea prácticamente vivienda pública de este tipo, para la gran demanda que existe de personas que necesitan una vivienda porque no pueden hacer frente a los costes normales de sus casas. Desde Unidas Podemos se ha planteado alguna medida para creación de parques de vivienda pública en ese sentido. Sí, nosotros lo que estamos sosteniendo en nuestro programa, que es cumplir, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Bueno, es más, lo hemos planteado así, es cumplir en muchos aspectos los artículos que protegen a la gente en la Constitución. El artículo 47 dice eso, el derecho a la vivienda, ¿no? Nosotros tenemos que afrontar un problema que es real y es el de los precios abusivos del alquiler, y para eso hay que regular el precio del alquiler, llevar a cabo un parque de vivienda social pública para acceso también a los jóvenes y evitar que el 30% de la renta de las familias de este país estén destinadas hoy a pagar el alquiler. Bueno, pues eso se tiene que afrontar básicamente regulando los precios y afrontando un derecho que es el de la vivienda como es, que lo dice la Constitución, o sea, ni más ni menos hay que cumplir la Constitución. Así que, bueno, pues afrontar la burbuja del alquiler, pinchar la burbuja del alquiler y garantizar que no haya un abuso de precios con una regulación de precios y control de los precios. ¿Se crearía vivienda pública en caso de...? Sí, crearíamos un parque de vivienda. El conflicto catalán, uno de los grandes desafíos a los que se va a enfrentar el gobierno que salga en estas elecciones del próximo 28 de abril. ¿Cuál es el panorama que se presentaría con un gobierno de Podemos al respecto de este conflicto, que parece que todavía no tiene solución? A ver, yo creo que este país tiene que afrontar cosas como la que estamos hablando todo este tiempo, ¿no? Es decir, que hay un grave problema de precariedad, la gente no puede llegar a fin de mes, no se puede desarrollar un proyecto de vida digno, y creo que todo el mundo está un poco cansado ya de lucha de banderas. No obstante, creo que es verdad que existe un problema, y Podemos ha sido sensato en eso. Creo que solamente cabe una opción en un problema territorial como el que hay. El problema territorial que hay no vale enconar a las partes, sino dar soluciones democráticas a conflicto territorial que existe, porque solamente los problemas políticos se solucionan con más democracia. No es posible otra opción. Entonces eso se tiene que afrontar, y este país tiene que afrontar, igual que otros temas que tiene delante, para mirar el futuro. Tiene que reconocerse como es. Este país, por mucho que algunos quieran, y quieran vestirnos como que, bueno, pues que es único, o sea, que es homogéneo, que se referencian en las etapas pasadas. No, este país es plural, se tiene que reconocer en la pluralidad que tiene, sin ningún problema. Hay diferentes identidades nacionales en este país y juntas podemos construir un proyecto integral de país, un proyecto conjunto de país. Y nosotros somos de la idea de que Cataluña no se vaya de España. Nosotros queremos que España, porque entendemos también que a la gente le duela que España se rompa, claro, pero igual que también en Cataluña es también plurinacional y hay buena parte de la población catalana que también se siente española, y por lo tanto, como hay mucha gente que se siente catalana y no española y otra gente que se siente española y catalana, pues se le tiene que dar una solución, y esa solución solamente pasa por una vía democrática que es el referéndum. Nosotros creemos que es sensato decirlo, porque lo contrario es agravar el problema. El 155 lo único que para nosotros hizo fue generar más independentismo. El Partido Popular fue una maquinaria de generar independentismo. Y eso es un problema. Eso es un problema. Porque que buena parte de la población catalana se quiere ir de nuestro país es un problema. Tenemos que afrontarlo, y eso solamente se puede afrontar con más democracia. Nosotros tenemos claro que ahí solamente cabe diálogo, democracia y un referéndum. En caso de referéndum, ¿cuál sería la posición de Unidas Podemos? Que Cataluña no se fuera de España. Vale.
Vamos a ponernos ya en el panorama en el día 29 de abril, una vez ya celebradas las elecciones generales. Según las encuestas, tenemos que hablar obviamente de ellas, el PSOE sería la fuerza más votada en esas elecciones, conseguiría entre 123 y 138 escaños, el Partido Popular sería la segunda con 67, de 66 a 76 escaños, Ciudadanos entre 42 y 51 escaños, Vox conseguiría entre 29 y 37 escaños y Unidas Podemos 28 y 34 escaños. En base a estos datos, sitúan muy mal a su partido, a Unidas Podemos. ¿Cómo los valora? Bueno, a ver, las encuestas, con todo el respeto a las encuestas que son, bueno, y esta encuesta además está hecha con una buena muestra, una muestra amplia, las estudiamos con atención y con mucho respeto. Pero nosotros, también esta encuesta dice que el 41% de las personas que dicen que van a votar dicen todavía que no tienen decidido su voto. Por lo tanto, creemos que hay partido, que las cosas, que el panorama está abierto y que hay que seguir trabajando hasta el día 28 dándolo todo, porque creemos que el escaño, revalidar el escaño de Podemos, de Unidas Podemos en el Congreso, lo tenemos en la punta de los dedos. La ciudadanía de Albacete tiene que saber que el voto en Albacete es muy importante. La gente que quiere un gobierno progresista en España tiene que saber que es importante el voto a Unidas Podemos en las elecciones del 28 de abril, porque ya se dio del 20D al 26J. El 26J la derecha perdió un escaño y fue un escaño más que se sumó para que después Pedro Sánchez pudiera ser presidente. Eso se tiene que volver a repetir. Nosotros creemos que lo tenemos en la punta de los dedos y que todo el mundo que quiera un gobierno progresista, para evitar que la extrema derecha llegue al Congreso de los Diputados, tiene que votar Unidas Podemos. Las encuestas lo que nos dicen es, bueno, que hay 41% de personas que dicen que van a votar, que todavía no saben lo que van a votar, que el panorama está abierto y que, bueno, pues que queda mucha campaña por delante y que es un escenario a 5 que hasta ahora nunca se había dado en nuestro país y es algo nuevo. Por lo tanto, bueno, pues las estudiamos con atención, pero creemos que tenemos que seguir trabajando hasta el 28 de abril, que la mejor encuesta es la del 28 de abril. Aquí en Albacete, que no lo he dicho antes, que se me ha olvidado, no le da ningún escaño a Unidos Podemos. Esto, no sé, es como pesimismo o no, no tiene nada que ver. Bueno, nos da escaño, pero ahora mismo tenemos el escaño y creo que lo tenemos en la punta de los dedos, puede volver a tenerlo. E insisto, creo que la ciudadanía de Albacete tiene que saber que es fundamental el apoyo a Unidas Podemos en Albacete para volver a revalidar ese escaño y poder tener un gobierno progresista en España, porque cada número cuenta para poder formar gobierno. Posteriormente, después del 28 de abril, a posteriori vamos a tener que conformar un gobierno. Y creo que nosotros tenemos un proyecto de país claro. Nosotros sí tenemos un proyecto de país claro, que lo hemos ido desarrollando en varios ejes. Y lo hemos dicho. Y además lo hemos dicho claramente. Con el Partido Socialista solo tengo más dudas. El Partido Socialista solo, cuando pudo, cambió la Constitución. Hizo el 135 para poner la deuda por encima de los servicios públicos. El Partido Socialista solo, bueno, pues puede ser que le dé, nadie tiene dudas, por mirar un poco a su derecha. Además, Ábalos dijo que querían pactar con Ciudadanos, que podía haber una posibilidad de pactar con Ciudadanos, pactar con la derecha y poder llevar a cabo políticas de recortes. Frente a la extrema derecha, frente a los que quieren una España oscura y los que pueden volver a traer los recortes a España, creo que la única alternativa es Unidas Podemos. Y en eso creo que hemos sido claros. Nosotros hemos dicho siempre cuál es nuestro proyecto de país. Y bueno, no hemos cambiado la Constitución para poner la deuda por encima de los servicios públicos, los servicios sociales, y tampoco hemos hecho en ningún momento a Mariano Rajoy a la derecha presidente. Partido Socialista sí. ¿Qué supondría para Unidas Podemos un pacto entre PSOE y Ciudadanos? ¿Conseguiría la mayoría absoluta según estos datos? ¿Qué supondría? Bueno, supondría que de nuevo el Partido Socialista mira a su derecha y prefiere formar un gobierno con la derecha antes que con Unidas Podemos. Y por lo tanto no tendría en cuenta muchos de lo que su militancia votó cuando Pedro Sánchez volvió a ser secretario general del Partido Socialista.
está abierta la puerta a Pedro Sánchez, a un pacto entre Unidas Podemos, los independentistas y PSOE. Nosotros creemos que es posible formar un gobierno de progreso en España, sí. ¿Y qué significaría para Unidas Podemos que se cumplieran estos datos de las encuestas con esa irrupción tan tremenda de Vox? Bueno, dando por hecho que los números son los que dicen estas encuestas. Sí. Bueno, supondría que este país ha hablado, se le ha dado el peso que consideraban a cada partido, y bueno, lo que sí que cabe duda es que el bipartidismo es historia. Con mucha humildad Podemos hizo que el bipartidismo fuera historia, y ahora tendríamos que llegar a acuerdos, y ahí pues bueno, el Partido Socialista tendría que ver cuáles posibilidades tendría para gobernar. Creo, si no me equivoco, que las encuestas también dicen que es probable un gobierno con nosotros más PNV y sin necesidad de los independentistas catalanes. Bueno, pues podría explorar varias vías, y nosotros siempre tendríamos la mano para formar gobierno con nosotros. Pues Fran Casamayor, muchísimas gracias por estar en los estudios de la Cerca exponiéndonos las propuestas. Que estos días, estas semanas que quedan, pues se lleven de la mejor manera posible para todos los candidatos, para todos los grupos, y muchísimas gracias, como digo, por estar aquí con nosotros. Y a ustedes muchas gracias también por estar con nosotros en un nuevo encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Les emplazamos hasta el próximo. Muchas gracias por acompañarnos.